Señor, amén. Allí mismo donde estás, cierra tus ojos, dile, Señor, dame más de ti, Señor. Señor, yo deseo más de ti, Señor. Padre, Señor, guíame, mi Dios, a ti, Señor. Señor, yo creo, Señor, en ti. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos de los que están aquí creen en el Señor? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Gracias, gracias, Señor. Bienvenidos, bienvenidas, mi hermana Mercedes, su esposo. Bienvenidos a nuestra iglesia. Es un gusto tenerles aquí. Un privilegio que estén acompañándonos en esta mañana. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y bienvenido, mi hermano. Qué gusto verle. Mi hermana Katushka, verla aquí. Mi hermano Ender también. Gloria a Dios. Bienvenido. Recuperando, ya agarrando fuerza poco a poco en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Verlos todos, mis hermanos. La cumpleañera de hoy, nuestra hermana Esther. Ya después vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por tu vida, mi hermana. Dios te siga guardando. Germán, mi hermano Sebastián, mi hermano Ender, su esposa Gloria, pues gloria a Dios. Endrina también, ¿verdad? Por aquí con nosotros. Gloria a Dios, mis hermanos. Y a todos mis hermanos en Venezuela, los que nos están mirando en esta mañana, los que están allá congregados también en el Señor, en nuestra iglesia allá en San Antonio de los Altos, Estado Miranda, en la Casona, pues allá está nuestra iglesia Victoria en Jesús. Todos mis hermanos que están allá, los invitados, bienvenidos también. En esta mañana tengo por aquí, tenemos una invitada, Julia Pérez, pues dice que es la madre de nuestra hermana Mirna. Bueno, pues bienvenida a señora Julia Pérez, pues bienvenida a nuestra iglesia, es un gusto tenerla entre nosotros. Y qué más, ¿verdad? Nuestra hermana Mirna, su esposo Jesús Parra, pues gloria a Dios, son una familia entregada al Señor y a la obra, porque son servidores. Todos ellos, sus hijos también, son servidores de nuestra iglesia. Así que gloria a Dios por su vida. Julia Pérez, te bendigo en el nombre de Cristo y qué bueno que estés aquí entre nosotros. Mi hermano Sebastián hace ratito leyó una porción en Lucas capítulo 12. Él y yo no hemos hablado. Yo no nos hemos puesto de acuerdo para este tema, ¿no? Y él leyó una porción en Lucas capítulo 12, versículo 49 al 53, donde dice que Jesús causa división. Pero la contraparte, la otra parte de este texto está en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Yo le quiero leer, no lo tenía este texto dentro de mis notas, pero quiero leer la otra parte de este texto que leyó mi hermano Sebastián en Lucas 12, 49 53. Nosotros vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 34, 39. Y luego de esto oramos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, dice el Señor. No he venido a traer paz, sino espada, dice el Señor. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Eso lo dice el Señor. A la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora, el versículo 37 es parte de lo que vamos a enfocar el mensaje más adelante. Dice: el que ama a padre o madre más que a Cristo, porque cuando dice más que a mí, no es más que a mí, ¿verdad? Es el Señor el que está hablando y dice: el que ama a padre o a madre más que a Cristo, no es digno de Cristo. El que ama a hijo o a hija más que a Cristo, no es digno de Cristo. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de Cristo,
no es digno de Cristo. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de Cristo la hallará. Gloria a Dios. Bendito Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios amado. Padre, gracias, mi Dios, por las visitas del día de hoy, Señor. Guárdalos, cuídalos, Señor. Te pido que seas tú, mi Dios amado, ministrando cada uno de los corazones, Señor. Te pido que tú limpies nuestras mentes para que nada nos perturbe, Señor, en este momento. Señor, para que nos pueda distraer de tu palabra, mi Dios amado. Padre, te pedimos, Dios del cielo, creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, Señor. Te pedimos que seas tú, mi Dios, y tu Santo Espíritu, Señor, ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Y que lo que hoy oigamos, Señor, basando en tu mensaje, Señor, en tu palabra, mi Dios bendito, que la podamos poner en práctica en nuestras vidas, Señor, y podamos ser mejores cada día. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de tu santo y precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen en Cristo? ¿Cuántos han hecho de Cristo el Señor de sus vidas? Porque hacer de Cristo el Señor de nuestras vidas implica muchas cosas. Este texto que acabo de leer dice: el que ama más a su padre, a su madre, a sus hijos, más que a mí, no puede, bueno, más que a mí no, ¿verdad? Más que a Cristo, no puede venir en pos de Cristo. Y es algo que Cristo mismo está diciendo. Si usted ama, si usted pone por encima de Jesucristo, bienvenida, bienvenida, Paulita. Si usted pone por encima de Cristo, de todo lo que tiene que ver con Cristo, usted lo pone por encima a su papá, a su mamá, a sus hijos, a su esposa, a lo que sea, dice el Señor, no puede venir en pos de mí. Increíble, ¿verdad? Lo que cuesta seguir a Cristo. Cuesta mucho seguir a Cristo, ¿verdad? A ver, no estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de seguir a Cristo, de ser un discípulo de Cristo. Vamos a ver hoy la diferencia entre ser un seguidor de Cristo y ser un discípulo de Cristo. ¿Qué implica ser un discípulo de Cristo? Vamos a leer Hechos capítulo 11, versículo 19 al 26. Y vamos a conocer un poco de aquellos primeros cristianos, aquellos primeros discípulos. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 11, versículo 19 al 26. Dice la palabra del Señor: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía comenzaron a evangelizar a todo el mundo. Dice, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Imagínate el fuego que tenía esa gente, el deseo de esa gente, que comenzaron a predicar la palabra del Señor. Y dice que fue tan grande el asunto que llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahí estaban todos los discípulos, todos los apóstoles estaban allí. Y dice que fue tan grande que llegó a oídos de ellos. Dice, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó, ¿qué vio? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón. Mira la recomendación de Bernabé. Dice, exhortó a todos
a que con propósito de corazón, y esta palabra, subráyala ahí, permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Claro, con ese fervor de predicar la palabra, ese fervor, ese compromiso, ese deseo tan grande de que todo el mundo conozca a Cristo. Me acuerdo que hace tiempo me llegaban un montón de mensajes cuando hubo el auge de Herbalife, ¿se acuerdan? Y todo el mundo estaba bajando de peso con Herbalife. Mira, eso era todos los días me llegaban mensajes de alguien. Mira, para que no, gracias. ¿Por qué? Porque la gente veía el efecto de Herbalife en su vida, ¿verdad? De repente estabas así, te tomabas 4 potes de Herbalife y ahora estabas así. Entonces tú querías compartir con la gente eso mismo, ¿verdad? ¡Wow! Y todo esto. Y tú querías ahora todo el mundo verlo flaco. Esta gente hace lo mismo. Pero ahora lo hace predicando el Evangelio. Yo veo lo que Cristo hizo en mi vida. Yo sé de dónde Cristo me ha sacado. Yo sé lo que Cristo ha hecho en mí. No solamente ha hecho en mí, ha hecho en mi casa, en mi familia, ¿verdad? Ha hecho en todo mi entorno. Yo he visto la mano del Señor en eso. Ahora, ¿tú sabes qué? Yo quiero que todo el mundo se tome el frasco de cristomicina. Yo quiero que todo el mundo, ¿verdad?, ya no enflaquezca, sino que se llene del Espíritu del Señor, se engorde en el Espíritu del Señor. Eso es lo que yo quiero ahora. Y eso dice que cuando hay un fervor tan grande, es tan contagioso, que no puede hacer otra cosa, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad?, dice que comienza a añadir. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Dijo, tengo que buscar al cuarto bate del asunto. Tengo que buscarlo al refuerzo. Y fue y se buscó a Pablo y dijo, este es el hombre. Y dice que lo trajo a Antioquía. Y dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Gloria a Dios por estos hermanos que tuvieron a estos maestros, ¿verdad? Imagínate, Pablo y Bernabé, más nada, el dúo dinámico. Dice, y los discípulos, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Dicen que era un término peyorativo, era como una especie de insulto llamarle cristianos en aquella época, pero cristianos quiere decir que pertenecen a Cristo. ¿Okay? Cuando tú le pertenecías a alguien, por lo menos Herodes tenía sus herodianos, los herodianos eran aquellos que pertenecían a Herodes y así sucesivamente. Entonces los llamados cristianos eran porque pertenecían a Cristo. ¿Y qué hacía que el pueblo, aquellos que rodeaban a la iglesia, vieran que esta gente pertenecía a Cristo? Era porque no solamente iban al culto los domingos, sino que también, tú sabes qué hacían, predicaban el evangelio a diario, mandaban mensajes de texto a todo aquel que no conociera a Cristo. Hey, mira, antes te recomendaba Herbalife, ahora te recomiendo a Cristo para que salve tu vida, ¿verdad? Y es mejor que Herbalife. No voy a seguir hablando de Herbalife, pues no me están, ¿verdad? No están diezmando para la iglesia. Pero mira, te voy a decir algo. En aquella época había muchos cristianos, ¿verdad? Muchos creyentes, había muchos maestros, había muchos rabinos. Y cada rabino tenía sus propios discípulos. ¿Ok? Cada rabino habían escuelas en aquella época. Estaba la escuela de Shammai, estaba la escuela de Hillel, estaba la escuela de Gamaliel. De hecho, Pablo sale de la escuela de Gamaliel, nieto de Hillel. Y habían muchos, de hecho se dice también, ¿verdad?, que estaba Juan el Bautista también tenía sus discípulos, y cada uno tenía sus discípulos. Y los discípulos eran prácticamente una copia exacta de su maestro. Ellos imitaban a su maestro. Cuando se le dice que a aquellos hombres, discípulos, se le comenzó a llamar cristianos, eran porque estaban modelando a Cristo. Ellos no decían ser cristianos, pero vivían de otra manera. No, ellos decían ser cristianos y vivían como cristianos, sirviendo a Cristo, creyendo en Cristo y siguiendo a Cristo. No eran como de esos policías encubiertos, ¿no? Hay cristianos encubiertos.
que tú trabajas con ellos, andas con ellos todos los días, pasan 2 años y de repente le dice, que tú eres cristiano, ¿no? No, no son de la encubierta, ¿no? No, son cristianos que van diciendo y proclamando el evangelio. Fíjate tanto que Pedro, ¿se acuerdan cuando se llevan al Señor? Que Pedro dice que está así como escondido. Y hay una mujer que lo mira y lo acusa y le dice, este es uno de sus discípulos. Y Pedro le dice, no, yo no soy. Sí, tú eres. ¿Y qué le dice la mujer? Es que hablas como él. Hablas como él. Los discípulos llegan a ser tan iguales, tan parecidos. Ellos desean ser como sus maestros. Eso es un discípulo. Un discípulo es aquel que desea ser como su maestro. Dice Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Juan 8. Y esto es interesante, este texto. Porque en el contexto de lo que el Señor está hablando aquí en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Mira lo que dice Juan 8, 31 y 32. Este es mismo Jesucristo hablando, ¿ok? No yo, Jesucristo. No me miren a mí, mírenlo a él. Dijo entonces Jesús a quiénes? A los judíos. ¿Qué judíos? ¿A qué judíos específicamente? ¿Qué dice ahí? A los que habían creído en él. Correcto. Esos judíos a los que Cristo le está hablando, dice que creyeron en él. Y a esos judíos que creyeron en él, el mismo Cristo le dice, si de verdad, ¿ok? Si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿y qué dice permanecéis? ¿Se acuerdan lo que leímos hace ratito? Permanecer. Otra vez, se repite la palabra, permanecer. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero es interesante, no se trata de mensajes del capítulo 8 de Juan, solamente este texto. Pero cuando nosotros vemos el contexto de todo el capítulo 8, el mismo Señor Jesucristo, en el versículo 33, que es el que le sigue, los mismos judíos que creyeron, comienzan a decirle una serie de cosas y hacerle una serie de preguntas al Señor. Y más que preguntas, son ataques. Tanto así que en el contexto, el mismo Señor Jesucristo les dice más adelante, mira, ¿tú sabes qué? El padre de ustedes es Satanás. Pero ¿no creyeron? Sí, creyeron, mas no se convirtieron. Podemos ver varios textos bíblicos donde la gente cree, mas no se convierte. Hay un tal Simón, el mago en Hechos, dice que creyó, pero no se convirtió. Seguía todavía su deseo de seguir ganando chavo, como dicen allá en Puerto Rico, ¿verdad? De seguir en su negocio. Mucha gente que cree, pero no se convierte. Yo creo, sí, pero yo creo que eso puede, pero no sé si a mí me haga daño o está bien. Estos no creyeron, pero no se convirtieron. Pero ¿qué le dice el Señor? Le dice, si ustedes permanecen en mi palabra. Si ustedes permanecen en mi palabra. Isaías capítulo 8, versículo 16, dice el Señor a Isaías, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Mis hermanos, en contexto de lo que yo estoy hablando, ser un discípulo no es solamente, como dice Santiago, ser un oidor de la palabra de Dios, sino es hacer un oidor de la palabra de Dios y también un hacedor de la palabra de Dios.
Un discípulo, vuelvo y digo. Y la palabra que utiliza Isaías aquí en hebreo es talmid. Eso es lo que es discípulo en hebreo. Talmid. Y un talmid dentro del contexto hebreo es una persona comprometida. Es una persona que no solamente es un estudiante, es un seguidor, sino que es una persona que va más allá. Cuando tú estudias y revisas la palabra talmid en su raíz, lo que ves es una persona que va más allá. Es una persona que se compromete. Es una persona que está decidida a seguir lo que se le impone. Ese es un discípulo. Ese es un discípulo. El discípulo permanece. El discípulo se esfuerza. El discípulo desea cada día ser más y hasta mejor que su maestro. El discípulo es obediente a la voz de su maestro. ¿Y cuál es la voz de la palabra de Dios? La Biblia. Cristo dice, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿y dónde podemos encontrar la palabra de Cristo? En la Biblia. Si ustedes permanecen en ella, pues entonces ustedes podrán ser verdaderamente mis discípulos. Si ustedes no permanecen en mi palabra, usted entonces es un seguidor más, pero usted no podrá ser mis discípulos. ¿Ok? Y mira que Jesucristo estuvo lleno de seguidores. Dice que para donde él iba volteaba y la multitud le seguía. Y dice que cuando él estaba allí en el monte, en Mateo 6 dice que estaba rodeado con una gran multitud, pero él dice que él se aparta y sube y los únicos que vienen a él son sus discípulos. Porque los seguidores buscaban a Jesús por algo, ¿no? Tú ves que la gente va a estos lugares de congresos de sanación, con estas reuniones que hacen por allí, ¿verdad? De sobrenatural. La gente va allí es porque necesito que me sane el juanete que tengo aquí que me está matando. Necesito que me quites el reuma. Necesito que me esto, ¿verdad? Yo voy para allá porque el apóstol va a orar por mí, me va a sanar, porque el apóstol va a hacer y yo voy a conseguir. Esos son seguidores. Esos vienen, se sanan y hasta la próxima reunión, ¿verdad? De eso, de lo que hacen, jornadas y cosas de estas. Esos son seguidores, eso es lo que seguían a Cristo. Yo vengo a Cristo solamente para que me resuelva el momentico el problema que tengo. Yo vengo a Cristo solamente para que me resuelva la situación que tengo. Me voy a la iglesia. Mientras que estoy en la situación, leo la Biblia, pero cuando ya estoy bien, ya estoy listo, ya tengo el trabajo, ya tengo el carro, ya tengo lo que le pedí a Dios, ya ok, hasta el próximo problema. Nos vemos luego, ¿verdad? Entonces alguien dijo por ahí que a veces vemos a Jesucristo como un cajero automático o ATM machine, como dicen por ahí, ¿verdad? Que ¿cuándo tú vas al cajero? Cuando necesitas dinero. Si tú no, bueno, lo que tienen dinero, ¿verdad? Pero cuando tú vas al cajero porque tú necesitas dinero. ¿Y qué haces? Tú llegas, entras ahí, pones tu tarjeta, sacas el dinero, obtuviste lo que tú le pediste, sacaste tu tarjeta y te fuiste hasta la siguiente vez. Así muchas veces ven a Cristo. Eso es un seguidor, eso es una persona que incluso, déjame decirte algo, el seguidor, su fe es tan débil que en el momento más pequeñito son aquellos que se paran frente a Jesucristo y le dicen, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Es aquel que en el momento más pequeñito se voltea y dice, para esto, Señor, si tú realmente existes, ¿por qué? ¿Por qué me haces pasar esto? Y le echan la culpa a Dios de todo lo que le viene encima, ¿verdad? Mejor estaba yo allá cuando le pedía a mi santo no sé qué cosa, ¿no? Esos son los seguidores. Los seguidores son aquellos los cuales no se comprometen con el Señor. Reciben el momento, el milagro,
Dice que Jesucristo se reunían, habían 4,000, 5,000, 3,000, dependiendo de la ocasión. Hay 2 ocasiones en la Biblia que nos habla de eso. Y estaban allí, era esperando la multiplicación de los peces y de los panes. Y ya, recibí mi milagro y me fui. Esos son los seguidores. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. El apóstol Pablo nos dice a nosotros, Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué oímos? ¿Qué oímos? La palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra sanación. ¿Dice ahí? No, ¿verdad? ¿El evangelio de tu milagro? No. El evangelio de vuestra salvación. Salvación. Y habiendo creído en él, ¿por qué creíste en él? A ver, la pregunta, ¿por qué creíste en él? ¿Porque te hizo un milagro? ¿Por qué creíste en él? ¿Porque conseguiste el trabajo? ¿Por qué creíste en él? ¿Porque recibiste lo que le pediste? ¿O creíste en él porque alguien te predicó la palabra del Señor y esa palabra entró en tu vida como una espada de doble filo y entró a lo más profundo de tus huesos y te hizo entender que me hagas o no me hagas un milagro, Señor? Yo entiendo, mi Dios amado, que tú me amas tanto que entregaste tu vida en una cruz por mí. Y no hay nada, Señor, en la vida que yo pueda hacer o que tú puedas hacer más que eso, Señor, para que yo crea en ti, Señor. Así que por sola esa obra, no por el milagro, no porque me sanaste lo que tenía en el pie, solamente por tu obra en la cruz, Señor, yo deseo seguirte. Yo creo en ti porque creo en tu palabra. Yo creo en ti porque creo en tu palabra. Y después, Señor, si me haces el milagro, gracias. Pero si no me lo haces también, Señor, gracias. Habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué es el Espíritu Santo de la promesa? Son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, ¿verdad? Gracias. Romanos capítulo 10, versículo 17. Este texto no lo sabemos casi que todos de memoria. Dice, así que la fe es por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Nosotros creemos en Cristo porque oímos. ¿Y qué oímos? La palabra de Dios. Y cuando me habla de oír, la palabra oír en el hebreo es una palabra que tiene una profundidad. Y la palabra oír es lo que se conoce como el Shema. 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 Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Comienza, oye Israel. Es el Señor el que está diciendo, Shema Israel Adonai Eloheinu. Dice, oye Israel, el Señor, tu Dios, uno es. Y eso es el Shema. El Shema no solamente me habla de oír, sino me habla de obedecer. Cuando tú ves en la escritura que dice, oye y obedece, en hebreo es Shema, Shema. Cuando tú escuchas un hebraísmo, lo lees en la Biblia, un hebraísmo, yo la otra vez di un estudio sobre los hebraísmos. Cuando tú ves hebraísmos en la Biblia, como por ejemplo, el que tiene oído, ¿qué? En hebreo es un hebraísmo que dice, el que tiene oído, obedezca.
el que tiene oído, obedezca. Así que me habla de obedecer. Así que entonces podemos comprender este texto de Romanos capítulo 10 de la siguiente manera. La fe es por el oír y el obedecer la palabra de Dios. Así que es lo que nos recomienda y lo que nos enseña Pablo es que la palabra del Señor tiene que venir a nosotros a través obviamente de nuestro oído, pero una vez que entra en nosotros, nosotros tenemos que ponerla en práctica, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Vuelvo y repito, por eso Santiago hace énfasis, decir, no sean solamente oidores de la palabra de Dios, sino que también sean hacedores de la palabra de Dios, para que no se autoengañen ustedes mismos. Ahora hay una serie de bendiciones en guardar la palabra de Dios, seguir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Y está en Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio 11, versículo 13 al 15, dice la palabra del Señor. Y comienza diciendo, Shema, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, ¿qué dice? Amando a Jehová vuestro Dios. ¿Y qué más dice? Amando, sirviéndole, ¿cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cuáles son los beneficios después de ahí? ¿Qué dice el Señor? Ahora, ¿es verdad o es mentira lo que el Señor dice aquí? Si tú me sirves, si tú me amas y tú me sirves con todo tu corazón, no solamente de palabras. Y aquí definimos siempre lo mismo. El Señor dice, en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Y qué le va a decir al Señor? Apártate, que yo a ti no te conozco. ¿Cómo que no me conoces, Señor? Si yo en tu nombre eché fuera demonios, si yo en tu nombre hice milagros en el Monumental, si yo en tu nombre hice esto, si yo en tu nombre vi gente que entró caminando así, salía caminando así. Dice, sí, pero de tu boca solamente me honrabas, pero tu corazón estaba apartado de mí. Así que fuera. ¿Y tú sabes dónde van a ser lanzados? Pero si tú realmente buscas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, el Señor te dice en Deuteronomio 11:14, dice, yo te daré lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. El Señor te proveerá de todo lo que tú necesitas. Amén. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. El mismo Señor Jesucristo nos dice en Mateo 28:19, eso también nos lo conocemos de memoria prácticamente, lo que conocemos como la gran comisión. Mateo 28:19, si obedeciereis, dice, y por tanto id, y haced discípulos. ¿Y haced qué? Discípulos, mi hermano. Discípulos. Id y haced discípulos. Discípulos. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseñándoles, ¿qué les tienes que enseñar a los discípulos? A los discípulos, ¿qué tú tienes que enseñarle a una persona para que sea un discípulo? Que guarden todas las cosas que os he mandado, y donde nosotros sabemos o buscamos cuáles son las cosas que Cristo nos ha mandado en su palabra. Y aquí yo estoy, no dice yo estaré, como algunas veces lo he escuchado, no, él habla en presente. Y he aquí, yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, ¿verdad? Ser un discípulo de Cristo es estar comprometido con Él, es conocer su palabra, es estar metido en su palabra.
Pero hay una serie de condiciones. Y lo vemos entonces en Lucas 14, dos capítulos después de que mi hermano Sebastián leyó. Lucas 14, 25 al 33. Lucas 14, 25 al 33. Y mira lo que dice aquí. ¿Qué dice en el versículo 25 de Lucas 14? ¿Qué dice? ¿Cómo comienza? ¿Qué dice? Grandes multitudes, un montón de gente siguiéndolo, ¿no? Un montón de gente siguiéndolo. Yo no me acuerdo que una vez estaba en Los Ángeles y se bajó un famoso en una avenida muy famosa allá en Los Ángeles, en un restaurante. Y íbamos con unos compañeros de trabajo, íbamos ahí en el carro y de repente vemos un gentío alrededor de eso. ¿Y quién? No, ese fulano de tal que está ahí bajándose del carro. Oh, wow, imagínate, un gentío. Imagínate, Cristo, multitud de gente. Y de repente va entrando Cristo a Jerusalén ya por última vez. Y va entrando Jesucristo y la gente agolpada, ¿verdad? Todos los seguidores, Señor, mi milagrito, Señor, cúrame el callo que tengo, Señor, esto, Señor, lo otro, ¿verdad? Cada quien pidiéndole algo al Señor. Y de repente el Señor se voltea, porque ahí dice, y volviéndose a ellos. Imagínense esa escena. La gente pidiéndole, arrancándole esto, el manto, lo otro, y los discípulos ahí apartando a la gente del tumulto, ¿verdad? Y de repente Cristo como que se harta y dice, ya. Se voltea y le dice, ustedes están pidiendo mucho, prácticamente, ¿no? Pero déjenme decirle algo, hay algo más allá que ustedes no saben y se lo voy a decir ya. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida. Ay, papá, más de uno hizo, ¿cómo? Que yo, mi mamá, que yo aborrezca a mi mamá, que yo aborrezca a mi papá. Cuando dice aborrecer, la palabra es amar, y ya lo definimos en el versículo que leímos al principio. Si tú amas más a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tus hijos, a tu hermano, a tu hermana, más que incluso más tu propia vida, más que a él, ¿qué dice? Usted no puede ser mi discípulo. Si usted todavía está pensando en que es que mi hijo, es que mi esposo, es que mi mamá, es que mi papá, es que yo no tengo tiempo para ti, Señor, ¿no? ¿Se acuerdan aquel texto de aquel hombre cuando el Señor lo llamó para que fuese su discípulo y el hombre se voltea y le dice, me gustaría, Señor, créeme que quiero, lo deseo, pero primero déjame que yo vaya y entierre a mi padre y después yo voy a ti? Y cualquiera que lo lee dice, oye, pero el Señor no pudo dejar que el pobre hombre fuese a enterrar a su padre, ¿no? Oye, qué inhumano es eso, ¿verdad? No, pero si lo pensamos con la mentalidad cristal de esta fecha, de este tiempo, ¿verdad? Lo podemos pensar de esa manera. Pero si nosotros lo pensamos con una mentalidad judía del primer siglo, de aquel tiempo, lo que vamos a entender es lo siguiente, porque necesitamos meternos dentro del contexto y de la cultura, como yo siempre enseño. Tenemos que meternos en la cultura y en el contexto de lo que está hablando. Y lo que le está diciendo el hombre es, probablemente este hombre era el mayor de sus hermanos, de los hijos de su padre. Dice, Señor, es que mi patriarca, mi padre, mi papá, él es mi patriarca. Él es el sacerdote del hogar. Él es el sacerdote de la casa. Yo no puedo hacer nada si mi papá no lo autoriza. Si yo me voy y no le digo nada a mi papá, ¿tú sabes lo que va a hacer mi papá? Me va a desheredar. Me va a quitar la doble porción. No voy a tener nada. Ya me va a dejar de reconocer incluso hasta como su hijo. Y yo no quiero eso, Señor. Yo quiero irme, yo quiero despedirme y estar con mi papá. No sé cuánto va a vivir el viejo. A lo mejor el viejo vive 15, 10, 20, 30 años. Pero cuando pase que mi papá ya muera y yo reciba mi herencia y yo reciba todo lo que tengo que recibir, entonces yo voy a seguirte, Señor. Pero no te preocupes, espérame. Espera por mí. ¿Se acuerdan cuando el Señor le hizo llamado a Abraham? Le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Era duro
llegar a Abraham y decirle al papá, papá, yo me voy. Y la misma Biblia nos enseña, ¿qué nos enseña la Biblia en Génesis capítulo 12? ¿Qué nos dice? ¿Lo hizo Abraham? No lo hizo Abraham. No lo hizo Abraham. Abraham sale cuando su papá muere. Dice que el papá de Abraham murió. Abraham tenía 75 años cuando eso ocurre y es cuando él sale. Y este hombre le dice al Señor, aguántame, que yo entierre a mi viejo. Después que reciba lo que reciba, yo te sigo. Si tú no estás dispuesto a eso, tú no puedes ser mi discípulo. Y me imagino al Señor diciéndole, ok, sí, vete, tranquilo. No hay problema. ¿No? Si tú no estás dispuesto a dejar todo eso, tú no puedes ser discípulo. Dice el versículo 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Cuántos por ahí vemos? Este iba para la iglesia todos los domingos, lo veías con la Biblia bajo el brazo, yo hablando de todo el mundo, ahora, mira esto, ahora es un desastre de vida. Porque un seguidor no se compromete. Un seguidor simplemente va por emoción. Un seguidor simplemente va porque necesito algo. Un seguidor y ojo, yo no estoy hablando que se comprometan conmigo. El compromiso es directamente con el Señor, no conmigo. Es seguirlo a Él. Es estar en comunión con Él. Es hablar con Él. Es entrar en una relación con Él. Es decirle, Señor, ¿en qué yo te puedo servir a ti, Señor? Eso es, no conmigo, no con nosotros. Es con Él. El compromiso es directamente con Él. ¿Cuántas veces vemos personas que llegan y lo vemos? Personas que se convierten, llegan, sí, y quieren cambiar todo el mundo. Pero después el mundo terminó cambiándolo a ellos otra vez. Porque llegaron por pura emoción. No se comprometieron con el Señor. Y entonces dice, después van a burlarse de Él. ¿Sabes cuánto hay esperando por allí verte caer a ti? Para burlarse de ti. Y este no era el que ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Imagínate. Todo aquel que no renuncia, bueno, Señor, ¿y qué hago entonces? ¿Vendo la casa? ¿Vendo el carro? No. Eso no es lo que se recomienda. Usted puede seguir teniendo su casa, su carro, su trabajo. Usted puede seguir teniendo todo eso. Pero lo que no puede ser, cuando dice el Señor renuncia, es deja de poner todo eso primero que a mí. Deja de poner todas esas cosas primero que a mí. Es que yo tengo que hacer esto, no puedo ir, Señor, es que no tengo tiempo de leer la Biblia, porque es que estoy tan metido en lo que estoy haciendo. ¿Dónde está el compromiso? Un discípulo debe dar fruto. Hermanos, un seguidor es aquel que no está dispuesto a comprometerse con el Señor. Vuelvo y repito, no conmigo, no con la iglesia local, con el Señor. Aquel que aún pone a su padre, madre, hijo, esposo o familiar por encima de Cristo. Es aquel que no está dispuesto a tomar la cruz. Lo que significa vivir todo lo que implica. ¿Qué significa? Toma su cruz y sígame. Tomar la cruz de Cristo. Tomar la cruz de Cristo es renunciar a mis propios egos. Tomar la cruz de Cristo es ponerme a mí por debajo. Humillarme. Tomar la cruz de Cristo. No es como, y vuelvo y repito, agarrar la cruz de Cristo, no ponerte una cruz en el zarcillo, ni ponerte una cruz, ni tatuártela. Eso no es tomar la cruz de Cristo. Tomar la cruz de Cristo es entender que yo voy a pasar por lo mismo. Y estoy dispuesto a sufrir todos los ataques. Estoy dispuesto a sufrir
todos los escarnios. Estoy dispuesto a morir yo. Mi ego, mi soberbia, mi arrogancia, mis ideales. Estoy dispuesto a renunciar a todo eso para seguir a Cristo. Un seguidor es aquel que en la adversidad o en la prueba lo deja todo. Un seguidor es aquel que no está dispuesto a dejar los deseos de la carne, sus propias metas, objetivos de vida, placeres, famas o fortuna por seguir a Cristo. Vivir en eso es muy rico. Los que me conocen, los que saben realmente de dónde vengo yo, muchos pueden dar testimonio. Ahí está mi hermano Sebastián, que me conoce desde hace muchos años. Dejar a Cristo, seguir a Cristo, es dejar todo lo que un día pusiste por encima de cualquier cosa. Todo. Renunciar a todo. Mis hermanos, luego de ser por muchos años director de una cadena de televisión importante en los Estados Unidos, dirigir una empresa con 800 empleados, tener reconocimientos, tener un sueldo. Muchos me llamaron loco. Muchos me dijeron, tú te volviste loco. Tú te volviste loco. Cuando nos mudamos de Miami para acá, la noche antes, está mi esposa, me llamaron. Me llama el vicepresidente de noticias de Univision y me dice, hey, necesito un director de noticias para el prime time, de lunes a viernes. ¿Estás dispuesto? Y le dije, me estoy mudando para Carolina del Norte y el Señor me está llevando para allá. Mis hermanos, renunciar a todo eso. Celebraciones, ¿verdad? Tener a un don Francisco al lado tuyo diciéndote qué bien lo estamos haciendo. Ahí está mi hermano Sebastián, que trabajó junto conmigo. Trabajamos juntos. Tener toda una cantidad de cosas. Y hoy por hoy decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Renunciar a una vida llena de gloria. Muchos me dicen, esa es la vida que todo inmigrante quiere, Miguel. ¿Qué te pasa? Cualquiera que viene de su país y que llega aquí a este país quiere tener todo eso. Y tú lo estás dejando y tú lo estás renunciando. Mis hermanos, ¿sabes por qué? La última vez que fui a Miami a trabajar allá, se lo dije a mi esposa, me sentí muy mal. Sí, estaba en Telemundo, estaba haciendo un mundial femenino de fútbol. Sí, conocía a toda la gente y todo, pero no me sentía bien. Yo estuve 3 semanas allá, eso fue el año pasado. Y estuve 3 semanas allá y yo no me sentía bien. Y decía, ya esto no es mi mundo. Ya esto no es mi entorno. Ya no, esto no es lo mío. Y comencé a orar cuando llegué y le dije, Señor, sácame de ahí. Te volviste loco. Muchos me dirían, si ese es lo que yo quiero, si eso fue lo que yo dejé mi país para venir a seguir lo que tú dejaste. ¿Sabes qué? No, porque créanme que seguir a Cristo ha sido algo mucho mejor en mi vida que estar otra vez metido en ese mundo tan complicado, en ese mundo lleno de créanme que no es tan bonito, ¿no? Así que seguir a Cristo es dejarlo todo. En definitiva, no estar dispuesto a soltar la vida pasada y a morir a su propia vida para ganar la vida que Cristo ofrece. Recuerda que el Señor tenía muchos seguidores. Muchos creyeron, pero no permanecieron. Cristo comenzó su ministerio con 70 apóstoles, 70 discípulos, perdón. Y al pasar del tiempo, se quedaron con 12. Dice Juan capítulo 6, versículo 61. Juan 6, 61 dice la palabra del Señor. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron. Juan 6, 61.
Al escucharlo, ¿a quién? A Cristo. Ellos escucharon a Cristo. Juan 6, perdón, 60. Juan 6, 60 dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Y Jesús, muy consciente, esto es otra versión de la Reina Valera, dice, y Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, pero la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Y qué le dice? Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen, pero se decían ser sus discípulos. Y el Señor mismo dice, hay algunos de ustedes que no creen. En el versículo 66 dice, desde entonces, muchos de quienes, de sus discípulos, le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Y ya no andaban con él. Creyeron, pero nunca se convirtieron. Creyeron, sí creyeron, pero su corazón estaba apartado de él. Mis hermanos, la Biblia no fue escrita por seguidores. La Biblia fue escrita por discípulos que entregaron su vida, por discípulos que entregaron todo. Mateo capítulo 19, y ya voy terminando, Mateo 19, versículo 27 y 29, al 29, perdón. Mateo 19, del 27 al 29. Yo tengo aquí la Nueva Traducción Viviente, quiero leerle esta, pero también la pueden leer allí. Dice, entonces Pedro le dijo, mira lo que le dice Pedro al Señor. ¿Qué dice? ¿Qué le dijo el Señor? He aquí, nosotros lo hemos dejado, ¿qué? Todo para seguirte, Señor. Lo hemos dejado todo. Todo, mis hermanos. ¿Qué recibiremos a cambio? ¿Qué voy a recibir yo a cambio por dejarlo todo, Señor? Y mira lo que Cristo te responde y te dice, te aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijo, o bienes por mi causa, recibirá, ¿qué dice? 100 veces más a cambio. Y de paso, heredará la vida eterna. Amén. Por si acaso al principio estábamos leyendo, pero esto es para los discípulos nada más. No. Todo aquel que haya dejado todas estas cosas. Y cuando dice dejar, vuelvo y repito, Señor, entonces yo entrego mi casa, la vendo. No. Todo aquel que me ha puesto a mí por encima de cualquier cosa que tenga, bienes, casa, familia, posesiones, lo que sea, el que ha hecho de mí no solamente el Cristo, sino su Señor y su Salvador, entonces yo le daré 100 veces y de paso heredarán la vida eterna. Gloria a Dios. Así que hay una recompensa en dejarlo todo. Si no creemos en esto, le decimos, Cristo, yo no creo en eso que tú estás diciendo. Yo no creo que tú me vayas a dar a mí el 100% o 100 veces lo que yo dejé por ti. Le decimos a Cristo mentiroso. ¿O lo creemos? Lo creemos de la manera como aquellos judíos que leí creyeron, o le creemos realmente porque estamos convencidos de eso. Creemos que si yo dejo, no es que vuelvo y digo, no es que dejo todo, es que si en el momento que yo comienzo a poner a Cristo como mi Señor y yo me someto a Él, a su mandamiento, a su palabra, yo voy a comenzar a recibir el 100
Y mira que no estoy aquí diciendo que si tú ofrendas, diezmas, primicias, esto, lo otro, si das más dinero vas a recibir el 100 por 1. Yo no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de que si tú le entregas tu vida por completo y pones a Cristo por encima de todas las cosas, tú recibirás el 100 veces más a cambio. Y de paso, la vida eterna. ¿Qué decides hoy? ¿Ser un seguidor más? No estoy hablando, vuelvo y repito, de salvación. Estoy hablando de comprometerme más con la obra de Cristo, de ser más como Él, de buscar ser más como Cristo. Termino dejándole este autoanálisis. Hay una película que se llama The Book of Eli, o el libro de Elí, protagonizada por un actor americano que se llama Denzel Washington. Denzel Washington en esta película es un hombre ciego. Y la trama nos enseña de que este hombre necesita llevar un libro que él lleva en su posesión hasta la última biblioteca que existe en el planeta Tierra. En el mundo nada más queda una sola biblioteca, donde ya están todos los libros que pudieron recuperar de la destrucción del mundo. Y este hombre lleva su libro y se pelea con un montón de gente, se pelea con un villano que quiere agarrar porque él sabe que esa es la última Biblia que queda. Y él quiere recuperar esa Biblia para dominar o terminar de dominar al mundo, ¿no? Manipulando lo que él dice para su conveniencia. Pero Eli va peleándose con todo el mundo y dice que llega al sitio al final de la película. Y el que no la ha visto, pues le voy a contar el final de la película, lo siento. Final de la película, el hombre llega al lugar y cuando abren el libro se dan cuenta que está escrito en el sistema Braille. Solamente él podía leer el libro. Y cuando llega ahí le dice, ¿cómo nosotros vamos a leer lo que dice aquí? Le dice, siéntate ahí, ¿tienes lápiz y papel? Sí, ok, siéntate ahí y yo te voy a decir lo que en este libro dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la tierra estaba desordenada y vacía. Y siguió relatándole toda la Biblia. ¿Sabe por qué? El libro se pudo haber perdido, pero toda la Biblia la tenía aquí. Toda la Biblia la tenía aquí. Ese hombre se preparó para que la Biblia, la palabra de Dios, no se perdiera. No se perdiera. Hoy, si el mundo dependiera de ti, eso es un autoanálisis. Si el mundo, la humanidad dependiera de ti, ¿el cristianismo seguiría o no seguiría? ¿Seguiría el cristianismo en el mundo si dependiera de ti? Única y exclusivamente de ti. ¿Dependiera de ti? ¿Podrías tú, con lo que tú sabes de la Escritura, con lo que tú modelas a Cristo, con lo que conoces de Cristo, podrías tú discipular a otros en el mundo para que otra vez el cristianismo volviera otra vez a florecer? Si fuese tu caso, ¿podrías tú recitar al menos 5 versículos seguidos de la Escritura? Eso es un autoanálisis. Vuelvo y repito, la Biblia fue escrita por hombres comprometidos con el Señor. La Biblia fue escrita por hombres que un día dieron ese paso y dijeron, yo, Señor, estoy aquí para servirte. Hoy, Señor, estoy aquí para... ¿Tú sabes qué? Tú y yo hoy somos el resultado de esos hombres, discípulos, que decidieron tomar ese reto o dar ese paso y decir, yo me encargo, Señor. Y gracias a Dios, hoy
tú y yo somos el resultado de esos hombres que se comprometieron con el Señor para predicar y enseñar a otros y reproducir, reproducir, reproducir. Amén. Mi hermano, tenemos que reproducirnos, pero yo podré tener mucho deseo de que otros aprendan, pero yo no puedo forzar a nadie a aprender. Yo no puedo forzar a nadie a aprender. Igual en la iglesia en Venezuela siempre estamos haciendo, ¿verdad? Y lo mismo, no podemos forzar a la gente a hacerlo, porque hemos aprendido el día de hoy que tú lo necesitas hacer desde tu corazón. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos otro invitado, Ángel Peña. Bienvenido, Ángel Peña, a nuestra iglesia en Venezuela, en San Antonio de los Altos. También tenemos invitados aquí. Bienvenidos, bienvenidos a su iglesia. Así que vamos a ponernos de pie para terminar. Hermanos, la palabra del Señor, lo que tiene que hacer en nuestras vidas es enseñarnos a vivir una vida como Dios desea que la vivamos. No como nosotros queremos vivirla y esperemos que le agrade, como aquel hombre que le dijo al Señor, espérame aquí, yo te voy a servir, pero no a tu forma. Yo lo voy a hacer, pero a mi manera. ¿Okay? Mi manera es que yo tengo que ir a hacer lo que tengo que hacer primero y después yo vengo y te sirvo. No, es al llamado del Señor. Es en el momento del Señor. Y la vida, la palabra del Señor, no solamente, sí, creemos en las sanidades, definitivamente creemos en sanidades, creemos en milagros, creemos que el Espíritu del Señor puede hacer cualquier cosa y puede hablar de cualquier manera en la vida de cualquier persona que le pida al Señor de todo corazón. Sabemos que el Señor lo puede hacer, definitivamente lo puede hacer. Pero ese no debería de ser el propósito por el cual nosotros venimos a la iglesia. Ese no debería de ser por el cual yo voy a la iglesia. La iglesia se va a buscar a Cristo. No se va a buscar el pan, no se va a buscar la necesidad del día, como ya lo hablé al principio. La iglesia no se viene a esto. A la iglesia se viene a buscar a Cristo primeramente. Buscamos primeramente al Señor y creyendo en Él, estando convencido de lo que Él hizo por nosotros. Entonces créame, como Él dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y de resto no se preocupen, que yo me encargo de proveerles. Amén. Y le creemos al Señor. Creámosle al Señor. Por favor, creámosle. Pero también estemos convencidos de que su palabra es viva, es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Y eso es lo que tiene que hacer en nuestra vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos para despedirnos. Bendito Dios, Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que has permitido, mi Dios amado, Señor, de que podamos escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos la vida, en ella encontramos, Señor, lo que debemos hacer. Padre, ayúdanos, mi Dios amado, Señor, a que nuestro corazón cambie, nuestras mentes, y comencemos a buscarte, Señor, en espíritu y en verdad, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Señor. Y que no te busquemos, Padre amado, por lo que tú no puedes dar, Señor, sino que te busquemos por lo que ya tú hiciste, mi Dios amado, en una cruz, de entregar tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, mi Dios bendito, Señor, a hacer las cosas más agradables a ti. Padre, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque fallamos. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado, Señor. Y hemos hecho las cosas, mi Dios amado, que a ti no te agradan, mi Dios bendito. Así que te pedimos perdón, Señor, por eso. Venimos con un corazón humillado, Señor, con un corazón dispuesto a ser transformado. Ayúdanos, Señor. Síguenos cambiando y síguenos transformando, Señor. Ayúdanos a crecer en la fe. Ayúdanos a madurar, Señor. Y no seguir siendo unos niños, Señor, fluctuantes, que solamente lo que hacen es tomar la leche del día, Señor, sino que ya crezcamos más, Señor, en espíritu y en verdad, y comencemos, mi Dios amado, a buscar el plato fuerte, Señor, de tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre, por cada una de las personas que tú has permitido, Señor, que
que hayan venido, Señor, a este lugar y a nuestra iglesia en Venezuela. Gracias, mi Dios amado. Sigue bendiciendo a nuestros hermanos allá, Señor. Te pedimos, mi Dios bendito, que tú pongas tu mano, Señor, sobre cada uno de los hermanos que se encuentran quebrantados de salud, Señor. Mi esposa con un dolor de cabeza, Señor. Sabemos que aquí están nuestros hermanos Katushka y Ender, mi Dios amado. Gracias por su vida. Gracias, Señor, por lo que has hecho en ellos, porque hemos visto tu mano, Señor, de cómo lo has guardado, Señor, de lo que has hecho, Señor, en ese tiempo, mi Dios amado. Te pido que tú le sigas cambiando su corazón, que tú lo sigas transformando, Señor, y que seas tú a través de tu Santo Espíritu, Señor, el que haga la obra completa en sus vidas, Señor. Te pido también por cada uno de mis hermanos, los que están en Venezuela también, que están quebrantados de salud, Señor, por Nilsi, mi Dios bendito, Señor, te pedimos que tú la sigas guardando, que tú la sigas fortaleciendo, Señor, y que todo ese tratamiento que ella está tomando, Señor, que haga efecto, Señor, en su vida, pero más aún, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que la transforme y la que haga el efecto, Señor, correcto en su vida, Señor, y en su alma, mi Dios bendito. Te pedimos por cada uno de mis hermanos, mi Dios, gracias, Padre, te pido que tú lo sigas prosperando, que tú lo sigas guardando, que tú, Señor, proveas de trabajo al que no tiene, Señor, que tú proveas, Señor, de cada necesidad, Señor, el que está en necesidad, mi Dios del cielo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por este tiempo, mi Dios bendito. Oramos en el nombre de tu santo y precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Nosotros no tomamos asiento, nos despedimos de los hermanos en Venezuela, que Dios los guarde y que la paz y la gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes en este día.